Estar con nosotros en el quinto Congreso Internacional y sexto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Nos da mucho gusto contar con su participación en esta conferencia. El día de hoy tenemos el placer de tener la compañía de la maestra Yuri Estefanía Perdomo, quien destaca por ser psicóloga en formación posgradual, en salud con enfoque social, docente e investigadora en temas relacionados con la salud comunitaria e intervenciones psicosociales, y a la maestra Catalina López Ruiz, quien destaca por ser licenciada en educación con énfasis en ciencias sociales y formación complementaria en psicología, especializada en el acompañamiento psicoeducativo a niños, jóvenes y familias con neurodiversidad, con el tema Cognición social y conducta suicida en niñas, niños y adolescentes. Maestras, el espacio es suyo. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Juan. Bueno, queremos dar inicio agradeciendo la invitación a este espacio en el que cada año construimos conocimiento y compartimos también el conocimiento que desde nuestra institución hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo. Hoy queremos compartir con ustedes un espacio que va a trabajar los temas de cognición social y conducta suicida especialmente en niñas, niños y adolescentes. Nosotros pertenecemos a un grupo de estudio del Politécnico Gran Colombiano que se llama Estudios Biopsicosociales del Suicidio, y en el marco de este grupo de estudio, Catalina y yo hemos venido construyendo el saber en torno a la cognición social y la conducta suicida. Entonces, lo que le vamos a compartir hoy es el avance en esas indagaciones que hemos hecho respecto de este tema. Muy bien, vamos a poner en contexto estas variables o categorías de cognición social e ideación suicida, también a modo de justificar por qué deberíamos los profesionales en salud o los profesionales en diferentes áreas disciplinares ocuparse de la conducta suicida en estas primeras etapas de la vida. Entre 2021 y 2023, a nivel mundial, se han reportado alrededor de 746.000 muertes por suicidio en el mundo, como les decía. Los principales afectados son los jóvenes, sobre todo cuando están finalizando su adolescencia o en su etapa de adolescencia y su etapa de juventud. Allí suelen suceder muchas cosas y muchos cambios que iremos retomando algunos de ellos en esta conferencia. Mm, pero pues que por supuesto responden particularmente a algunos factores individuales, sociales y culturales propios de la geografía donde se ubican esos jóvenes. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial tuvimos 12.000 muertes en las edades entre los 10 y los 14 años, entre los 15 y 19, 34.000. Y aquí lo que podemos ver es que conforme se va avanzando en esa etapa del curso de vida entre la niñez y la adolescencia, hay un aumento de casi el doble de los casos de muerte por suicidio en el mundo. ¿Mm? Entonces, aquí lo que empezamos a ver es cómo hay primero un inicio más temprano de las muertes por suicidio, ¿sí? En el mundo, es decir, cada vez más jóvenes, más niños, ¿sí? A edades más tempranas están muriendo por suicidio. Y se empieza a agudizar en la etapa de la adolescencia y la juventud. Entonces, a nivel global, en estas etapas de la niñez y la adolescencia que nosotros lo vamos a abordar, encontramos 46.000 muertes por año. ¿M? Es decir, una muerte cada 11 minutos. Se considera la muerte por suicidio como la tercera causa de muerte entre los jóvenes a nivel mundial. Aterrizándolo un poco a la realidad latinoamericana y del Caribe, es decir, de nuestra región, pues podemos ver cómo esas tendencias mundiales pues también nos impactan de manera considerable. Em,
Entonces, tenemos 106 millones de adolescentes, es decir, en esa etapa de la vida, en esta región, eh, y en estas etapas encontramos 11 suicidios diarios, considerándose la tercera causa de muerte a nivel regional. Em, Alrededor de 10 adolescentes mueren por suicidio, entonces cada día en nuestra región, en América Latina y el Caribe, y a nivel global, pues representa el 76% de las muertes que ocurrieron en nuestros países que son considerados países de ingresos bajos y medianos, que por supuesto no son los únicos, pero pues que a nivel mundial nosotros estamos catalogados allí. Entonces, este panorama también nos muestra la necesidad de abordar esta problemática y, por supuesto, a nivel Colombia, mi compañera les compartirá cómo estamos en esas cifras. Bueno, como veníamos hablando, buenas tardes para todos. em, el panorama del suicidio en Colombia no es ajeno a todo esto que vemos a nivel global. En Colombia, por ejemplo, en los últimos años se ha venido reportando un importante número de casos de muertes por suicidio en los diferentes grupos poblacionales, pero para el año 2023 se destaca que una de las cifras más altas corresponde a los periodos o al rango de edad entre los 0 y los 17 años, que es un grupo poblacional que nosotros procuramos por cuidar y proteger muchísimo. Creo que todos los países estamos en pro de ello, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Si lo miramos también en contraste con la cifra de edades de 18 a 29 años, pues vamos a ver que efectivamente el número va creciendo y que corresponde con las cifras que nos mencionaba Estefanía anteriormente, donde hablamos de una problemática de salud pública muy marcada, especialmente entre los 15 y los 29 años. Entonces, Colombia con estas cifras nos está mostrando que efectivamente está, digamos, muy cercanas o en mucha consonancia en estas tasas de mortalidad por suicidio. Para el periodo del 2024, en nuestro país se registraron entre enero y agosto 183 casos de suicidios en menores, una cifra que es bastante alta teniendo en cuenta que aún no existen los reportes finales de esas tasas durante el año 2024. Sin embargo, estos datos preliminares nos dan una muestra o nos permiten mirar este panorama que es bastante preocupante. Ahora bien, de la cantidad de suicidios que se han reportado hasta el momento en el 2024, que fueron 12.899 suicidios en Colombia, intentos de suicidio, perdón, de esos intentos el 40% corresponde a ese grupo poblacional que son menores de edad. Entonces las tasas están bastante altas. Como lo mencionaba Estefanía, vemos que cada vez se hacen reportes de tanto suicidios como intentos de suicidios en niños cada vez más jóvenes, es decir, en menores, cada vez más de un rango de edad más pequeño, ¿cierto? Inferior. Ahora, vamos a empezar a hablar un poco de todo el enmarcado teórico que nosotros tomamos para esta investigación. Entonces, antes de empezar a hablar un poco en firme en la teoría, quiero empezar con una historia para que vamos comprendiendo esa teoría interpersonal de suicidio a la luz de las situaciones cotidianas que podemos encontrar dentro de nuestros hogares. ¿Cierto? Entonces voy a presentarles un caso hipotético. Para este ejemplo vamos a utilizar el nombre de Miguel, pero no corresponde pues como a ningún caso particular, solo es para el ejemplo. Entonces Miguel es un niño de 8 años, él va al colegio, es un niño un poco introvertido. Dentro de sus espacios de socialización, Miguel a veces no logra socializar mucho porque es muy tímido, no es muy bueno jugando fútbol, entonces en los descansos suelen excluirlo como del grupo y
él generalmente en el colegio se siente un poco solo. En casa están pasando su papá y su mamá, que son las personas con las que vive, por una situación económica muy difícil, lo que ha hecho que en los últimos meses estén muy estresados, que estén angustiados, que hayan muchísimas discusiones a nivel familiar. Y adicionalmente se enojan bastante con Miguel porque Miguel pues a veces no saca las calificaciones que ellos quisieran, porque deja desorden en su cuarto, no recoge juguetes. Y llega un día Miguel del colegio con toda la intención de contar algo que pasó durante su periodo escolar. Y bueno, su papá y su mamá estaban en una discusión, su papá no lo atiende y su mamá le dice las siguientes palabras. No lo escucha, sino que frena lo que Miguel va a decir y le dice, pero ¿por qué nos traes más problemas? Tú no nos presentas sino problemas, problemas y más problemas. Mira tus calificaciones. Deberías parecerte más a tu primo, vamos a ponerle José, ¿cierto? Y a raíz de esto, pues Miguel empieza a sentirse muy triste, empieza a presionarse sus deditos, a marcarse la piel con, con el lápiz, ¿cierto? Empieza a autolesionarse un poco y toda esta situación pues va agravando conforme va pasando el tiempo. Entonces vamos a tener esta historia acá y ahora sí va a empezar a explicar un poco qué es qué es este enmarcado teórico. Entonces, nosotras vamos a comprender el suicidio como un proceso jerárquico que va variando en severidad y que abarca desde la idea, los planes, hasta las tentativas o intentos de suicidio hasta llegar como tal al acto consumado. Cierto, todo esto lo vamos a mirar también a la luz de la teoría interpersonal del suicidio, en la que desde Joyner vamos a observar estos tres elementos que tenemos acá en esta gráfica. Primero, la pertenencia frustrada, que es ese sentimiento en el que yo me siento completamente solo a pesar de estar rodeado de personas. La carga percibida, que es cuando una persona siente que es un estorbo, que es una carga para los demás y que los demás deberían o podrían estar mejor sin mí. Y finalmente la capacidad adquirida, que es como una capacidad, valga la pena repetir la palabra, que se va desarrollando a lo largo de la vida, en la que se va perdiendo el miedo al dolor, el que se va perdiendo el miedo a la muerte y se va desarrollando como esa capacidad de resistir el dolor. Entonces, en el caso de Miguel, vamos a ver que cómo se presenta todos estos elementos teóricos. Entonces, cuando el niño es excluido de los partidos de fútbol en su entorno escolar, cuando llega a casa y no es escuchado por su papá ni por su mamá, él empieza a tener una pertenencia frustrada, es decir, empieza a sentirse solo porque no encuentra esas personas o ese grupo de apoyo con los cuales contar, a quien hablar, a quien acudir. Luego, cuando su mami le dice, es que tú no nos traes sino problemas, en la mente de un niño de 8 años que apenas está empezando a entender el mundo que lo rodea, que tiene procesos mentales todavía en desarrollo, entonces va a entender esto de una manera literal y va a entender y va a empezar a sentir que él es una carga y que todo lo malo que pasa en el entorno familiar es culpa suya. Entonces empieza a desarrollar una carga percibida. ¿Y cuando empieza a desarrollar la capacidad adquirida? Cuando empieza a lastimarse para evadir esos sentimientos de ser una carga y de sentirse solo. Entonces, de esta manera es que podemos desde la cotidianidad empezar a comprender cómo esa teoría de la mente opera dentro de los sistemas familiares, sistemas educativos y las relaciones sociales. Ahora, ¿por qué perdón, por qué estamos trabajando con la teoría de Thomas Joyner? Es porque nos permite de alguna manera analizar diferentes aspectos de la vida cotidiana y esa cognición social en diferentes contextos que pueden ser de diferente nivel de riesgo. Entonces es por eso, porque es la forma en que nosotros desde adentro interpretamos el mundo que hay afuera. Ahora, esa teoría de la mente está relacionada con una cognición social. Esta cognición social es esa capacidad o esos procesos mentales más bien que nos permiten comprender ese mundo social.
¿cierto? Que está relacionada, como vemos acá, con los procesos mentales, que son nuestros pensamientos, con los procesos afectivos, que son nuestras emociones, y con los procesos sociales, que son esas interpretaciones o esas interacciones más bien que tenemos con los demás. ¿Cómo vamos a ver esto en el caso de Miguel? Pues vamos a ver que él tiene unos pensamientos de soy un estorbo, estoy solo, ¿cierto? Asociados a unos procesos afectivos vinculados con la tristeza, con la soledad, con la ansiedad, y a unas interacciones sociales que en este caso no están siendo muy asertivas, porque no hay una coherencia entre esos vínculos familiares, ni hay una existencia de un grupo de apoyo de sus pares. Em, Esa cognición social además está vinculada con unos momentos críticos, que en este caso va a ser ese momento específico en el que la mamá le hace alusión a Miguel de que solo lleva problemas a casa, que debería ser como otra persona, que si él no se da cuenta de lo que está pasando, y lo hace sentir como el responsable, o el niño lo percibe de esa manera como el responsable de lo que pasa. Entonces, cuando todo esto sucede, ese compromiso interpersonal efectivo no se va a generar en Miguel, porque ya hay unas rupturas dentro de esos procesos de su teoría de la mente. Ahora, eh, que es importante mencionar que precisamente la teoría de la mente es esa capacidad que tenemos de comprender los pensamientos y los sentimientos de las demás personas, que en el caso de Miguel, como es un niño tan pequeño, pues él todavía no está, digamos, en esa condición de hacer esos procesos de interpretación como a un nivel tan profundo. Ahora, no quiero que sientan allá desde sus casas o desde donde nos estén escuchando, si tienen hijos, que porque hacemos un comentario de estos ya dañamos la teoría de la mente de nuestros hijos. No, no sucede esto. Siempre es importante, creo que los que tenemos hijos en algún momento hemos dicho algo en un momento de molestia, pero si somos adultos en un buen funcionamiento, pues después vamos y le explicamos, no, mira, yo dije esto, me equivoqué, pero no estaba molesta contigo, estaba molesta era por esta situación, y entramos pues como a hacer, digamos, esos procesos de aclaración que van a ayudar posteriormente a esos niños, sea en el entorno escolar o familiar, ¿sí? Ahora, esta teoría de la mente está, digamos, la podemos mirar en dos vías: desde la teoría de la mente vinculada a lo cognitivo, donde hay una comprensión de esos pensamientos y creencias de los demás, y desde la parte afectiva, donde hay una comprensión de esos sentimientos de los demás. Todo esto se va a ir desarrollando desde un fundamento social a lo largo de la vida, durante la niñez, la adolescencia y la adultez, para que finalmente cuando seamos adultos, pues tengamos esa habilidad de tener una comunicación social más efectiva. Cuando tenemos una adecuada teoría de la mente, por decirlo de alguna manera, vamos a desarrollar más cercanía y empatía. ¿Hacia qué? Pues hacia esos pensamientos, sentimientos, creencias que tienen los demás, es decir, vamos a poder, entre comillas, ponernos un poco más en los zapatos del otro, pero también nos va a permitir comprendernos más a nosotros mismos. Y cuando hay deficiencias en esa teoría de la mente, entonces vamos a tener como un resultado contrario. Vamos a tener esas dificultades para poder comprender esos conflictos que se presentan cotidianamente en el entorno social. En el caso de Miguel, entonces vamos a ver que él va a tener una deficiencia en esa parte afectiva, en cuanto a esos sentimientos de soledad, de tristeza, de angustia, que finalmente van a desencadenar en generar esa pertenencia frustrada. Pero también vamos a encontrar que no solamente es de parte de Miguel, sino de parte de sus papás, en cuanto a no sacar ese espacio para respirar, escuchar a su hijo y de pronto pensar, bueno, podemos estar afectando a Miguel con esta situación, de pronto nos ha faltado escuchar, atender, aclarar, hablar.
Y en la parte cognitiva también se va a generar un déficit en esa teoría de la mente en la medida en que Miguel se va sintiendo que es una carga para los demás porque va comprendiendo que o va recibiendo, digamos, esa percepción de su entorno. Entonces se va desarrollando esa esa carga en esa pertenencia, perdón, esa pertenencia frustrada y esa carga percibida. Y posteriormente, si Miguel no es atendido y continúa pues lastimándose su dedito, tal vez cuando esté en la adolescencia esto pueda incrementar ya con autolesiones un poco más fuertes, pues va a desarrollar una capacidad adquirida que posiblemente puede desencadenar toda una conducta suicida que, como vemos en este ejemplo, pues se va desarrollando a lo largo de la vida. No es que de un momento a otro haya pasado, sino que se fue desarrollando. Y es por eso que estudiamos esta parte de la teoría de la mente vinculada a esos procesos de niñas, niños y adolescentes para tratar de comprender un poco cómo opera en la mente de los niños todas esas situaciones de su entorno social dentro de sí mismos y cómo esas percepciones pues van desencadenando todas estas situaciones a lo largo de la vida. Ya mi compañera Estefanía les amplía. Gracias. Quisiera, Catalina, que me permitieras un momentito el slide anterior para retomar un punto, el siguiente. Un punto que tú has tocado que nos parece muy importante, que tiene que ver con la forma en la que nosotros acogemos desde el campo de la salud, ¿sí? O en los diferentes contextos donde se desarrolla el niño, la niña o los adolescentes, porque muchas veces cuando llega el problema, es decir, a nosotros los profesionales o a los docentes en los colegios o a los padres en sus casas, llega cuando está en una fase muy aguda. Es decir, el problema no lo podemos identificar fácilmente cuando está empezando, porque no reconocemos cuáles son esos factores que pudieran desencadenar o empezar, ¿cierto?, a formar en el niño unas ideas irracionales frente al, o unos errores en la interpretación de su contexto social y emocional. Entonces, para nosotros también es muy importante reconocer que hay unos elementos que competen al momento de la infancia, esos primeros años, donde el niño está encargado de, a partir de esas experiencias y de las oportunidades que le brinda la sociedad, la cultura, la familia, para tener una conducta prosocial, ¿sí? Es decir, vincularse con los otros desde esos primeros momentos. Entonces, Catalina nos ha compartido un ejemplo donde en una interacción muy simple, que podríamos ver como muy simple de un niño, que los padres no podríamos fácilmente identificar como que eso lo está afectando, que simplemente es algo cotidiano y que naturalmente va a entender que fue un momento, ¿cierto? Y que quizás fue un mal momento para todos. Eso no va a suceder. El niño no tiene, como decía Cata, un nivel de desarrollo en su cognición para poder hacer ese tipo de inferencias. Así no tenga errores en la teoría de la mente. Sí, naturalmente, todos nosotros pasamos por unos procesos biológicos de maduración y de desarrollo que nos limitan, ¿cierto? Que nos van poniendo también unas limitaciones para poder comprender situaciones complejas como esa que nos relató Catalina, que podría ser leída por nosotros los adultos como muy simple, pero para los niños no lo es. En la adolescencia ya hay un nivel superior, el adolescente ya puede quizás o debería poder, cuando ha tenido también esa educación, porque la teoría de la mente también em, es un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Tenemos la capacidad de hacerlo, pero si no tenemos las oportunidades para desarrollarlo, para poder fortalecerlo, para regularlo, pues difícilmente vamos a tener adultos con una comunicación social efectiva, ¿sí? Que ahí es también donde tenemos dificultades. Entonces, en la adolescencia, aunque hay un desarrollo y una maduración distinta a la que se presenta en la infancia en algunos casos,
lo que vemos son dificultades para la autocomprensión, porque el niño difícilmente va a poder revisarse a sí mismo en esa etapa, pero el adolescente sí, el adolescente empieza a revisarse y a hacer procesos de metacognición, ¿sí? Es decir, a evaluar el pensamiento que tuvo, si ese pensamiento tenía o no coherencia con el contexto en el que estaba y demás. Y eso le permite comprender su contexto social. Entonces lo vamos a ver ahora cómo se relaciona eso con la conducta suicida. Y en la adultez, pues ya tiene que ver con esas relaciones interpersonales y la forma en la que yo me vinculo con el otro. Y por supuesto, pues está vinculada con la comunicación social efectiva, que lo que necesitamos, ¿cierto? Esas habilidades tan necesarias en la adultez, porque pues por supuesto tiene unas demandas del contexto distintas. Sí, Entonces, qué pena, sí, Stephanie. adelante. Ujú. Hay un ejemplo que es importante pronto mencionar en la adolescencia. Y bueno, me ha ocurrido bastante en aulas de clase y es que cuando están empezando, digamos, su proceso de adolescencia y no hay eso que mencionaba Estefanía, ese análisis o ese autoconocimiento, entonces hay situaciones cotidianas, por ejemplo, que llegan las dos amiguitas al colegio y la una llega como indispuesta por cualquier razón diferente a su relación con su amiguita. Y siempre hay alguna que tal vez te pregunta, profe, ¿y por qué? Es que Mariana está enojada conmigo, es que no me quiere hablar, hice algo malo. Y son ejemplos muy cotidianos, ¿cierto? Y seguramente si yo voy y hablo con la amiguita de Mariana, me voy a dar cuenta que en su casa tenía problemas, que amaneció enferma, que algo pasó. Pero son situaciones que, digamos, alrededor de esta misma teoría se pueden empezar a presentar y es como yo interpreto también desde ese ser adolescente eso que pasa por fuera de mí, pero que a veces yo entiendo como si fuera algo que yo hice mal. ¿Cierto? Cuando no hay esos niveles de autocomprensión o de reflexión y análisis, y también vemos como esa evolución en esos procesos de la teoría de la mente. Ahora sí, qué pena, Stephanie. Muy bien, muy bien. Un gran complemento, Cata. Muy bien, ahora lo que queremos entrar a analizar es desde este modelo explicativo cuál es la asociación que existe entre la conducta suicida y la teoría de la mente y por qué nosotros elegimos estas dos categorías para ser revisadas en esas primeras etapas del curso de vida. Entonces, la primera justificación de la elección de estas dos categorías está en que si nosotros no tenemos un adecuado funcionamiento de nuestra teoría de la mente, nuestra conducta prosocial, es decir, nuestras relaciones interpersonales se van a ver afectadas. Si nuestras relaciones interpersonales se ven afectadas, ya sabemos que se pueden generar en esa misma línea interpretaciones como la desvinculación social, es decir, una pertenencia frustrada, una sensación de soledad, porque no me puedo vincular con el otro, porque esos errores lo van a limitar y también se va a generar una carga percibida, porque al no tener una vinculación voy a necesitar, porque esa es una necesidad em, psicológica, una necesidad psicológica es comprender qué pasa, por qué me pasan cosas. Y al entrar en esas preguntas, yo me puedo responder cosas erradas, como por ejemplo, yo soy una carga para los demás, soy muy malo para, yo no soy bueno en, y ese tipo de cosas, pues por supuesto van afectando la autoestima, el autoconcepto, todos esos elementos vinculados con la conducta suicida. Es decir, factores de riesgo que ya hemos identificado y que ahora vamos a mostrarles con más detalle. Entonces, en la teoría de la mente, hay estudios que ya se han desarrollado a lo largo del mundo, es decir, en diferentes regiones, donde se ha encontrado una relación significativa entre los errores de la teoría de la mente y la conducta suicida en esa línea de factores de riesgo, es decir, la forma en la que se va desarrollando la cognición social del niño, de la niña o del adolescente y, y esas ideas o esa configuración de la ideación suicida. Aquí voy a hacer un paréntesis. El concepto de ideación suicida, es decir, cómo se genera la ideación suicida, cómo un niño puede empezar a pensar que la muerte es una solución, que es una opción.
Ese es un gran interrogante para muchos profesionales. Para nosotros, por supuesto, pues motiva este estudio. Una de las explicaciones que podría tener esa pregunta está relacionada con esa forma en la que se desarrolla la teoría de la mente, pero también con la información sobre el suicidio que tiene el niño. Es decir, en algún momento de su vida, ¿sí? Sea por las redes sociales, por la televisión, por las películas, por casos, es decir, presenciar o escuchar o conocer de casos de suicidio en su contexto, pues por supuesto va a entrar esa información en su cognición para poder evaluarla como una posibilidad. Ese es un elemento muy complejo de abordar desde la investigación, pero que es importante tener en cuenta porque vamos a ver como factores de riesgo, por ejemplo, el uso, ¿sí? De redes sociales. Ahí circula mucha información que nosotros, los padres, ¿sí? Y los profesionales, no podemos o no estamos pudiendo controlar. Aquí no quiero satanizar el hecho de hablar sobre la conducta suicida o que los niños conozcan que eso pasa, ¿sí? Lo van a conocer, van a saber, es el tipo de información que les llega que por lo general en lo que se hace más énfasis es en digamos que en las redes sociales o en las noticias, es en el método. Ese tipo de información se constituye como un factor de riesgo para la conducta suicida, porque es información que pasa en una persona que está en riesgo, es decir, que tiene ideación suicida, lleva a esa persona de la idea al plan. Y cuando vamos incrementando en ese nivel jerárquico que Catalina nos compartía, que ya paso de la idea a contemplar un plan, pues estoy en mayor riesgo. Las cifras que nosotros les mostramos no muestran tanto las cifras de intentos de suicidio. Ese es otro elemento importante. El intento de suicidio previo también es un factor de riesgo individual. Es decir, si yo he cometido intento de suicidio en algún momento de mi vida, yo estoy en mayor riesgo de morir por suicidio que aquel que no ha tenido intentos y que ha estado, digamos que en el nivel de la ideación suicida. Entonces, esa comprensión de la severidad es para nosotros también importante discriminarla y no se está haciendo con contundencia, por ejemplo, en los em, centros de atención en salud, sea en salud mental o en salud física, que son los que monitorean esta conducta. Si por lo general, si el niño o el adolescente ha tenido alguna lesión, y no es posible reconocer la naturaleza de esa lesión si esa lesión estaba ligada con la idea de morir o no. Eso está generando un subregistro, es decir, que no podamos identificar si ese niño se cortó, ¿sí? O se lesionó porque quería morir o porque estaba pasando por un proceso de desregulación emocional. Esa discriminación es fundamental para la prevención. Es también un factor de riesgo social, ¿sí? Y cultural. Entonces, aquí nosotros hemos enlistado, ¿cierto? A la luz de una revisión de la literatura científica que hemos recuperado en nuestro grupo de estudio, esos elementos. Entonces, entre más jóvenes, ¿cierto? Somos, pues hay un mayor riesgo y una mayor vinculación entre los errores en la teoría de la mente y la ideación suicida. Al parecer, y aquí pues también como no es tan concluyente, pero al parecer las niñas podrían estar en mayor riesgo en ese nivel, es decir, las niñas sobre todo que son más jóvenes. El concepto de la hipomentalización, que tiene que ver tanto con la teoría de la mente, es la forma en la que se interpretan esos pensamientos o la mentalización, es así solita, de lo que nos habla es de la forma en la que el niño, la niña y el adolescente interpreta esos pensamientos, esas creencias y esas emociones de los demás, pero lo hace o con un déficit, es decir, no lo puede interpretar o lo sobreinterpreta. En este caso, como factor de riesgo, lo que encontramos es que cuando no lo pueden interpretar, se genera, ¿cierto?, unas dificultades allí importantes con relación a la ideación suicida, por supuesto. Em,
La autolesión, como les decía, ¿cierto? Y los intentos de suicidio previos, el consumo de sustancias psicoactivas, y ahí pues hay una vasta evidencia empírica, es decir, de las investigaciones realizadas a lo largo de los años, que han demostrado que el consumo de sustancias psicoactivas va a representar un riesgo en el nivel de la capacidad adquirida. Es decir, en esos tres niveles de la pertenencia frustrada, que ya hablamos que tenía que ver con la sensación o la percepción de soledad, la pertenencia frustrada, perdón, la capacidad adquirida, la carga percibida que tiene que ver con esos elementos de vinculación con actividades de riesgo, con la pérdida de la sensibilidad y una aceptación de la muerte como una opción, es decir, se pierde el miedo a morir, un poco es lo que comprendemos allí. Entonces, aquellos jóvenes que consumen sustancias psicoactivas empiezan a tener mayor riesgo de tener capacidad adquirida, de ponerse en situaciones de riesgo, de, por ejemplo, lesionarse, de tener lesiones intencionadas o no intencionadas que los van acercando, ¿cierto? Y una pérdida también al dolor por esa desensibilización que se genera, biológica incluso, ¿cierto? Sobre el efecto, por el efecto que tienen las sustancias sobre el funcionamiento del sistema de recompensa en el cerebro. Entonces, allí se generan todos unos cambios neuroquímicos que afectan la cognición social. Entonces, consumir sustancias, inclusive sustancias lícitas o ilícitas como nosotros los conocemos, quizás en Latinoamérica, aquí pasamos por el tabaco y el alcohol hasta las sustancias duras, pues se constituyen como un factor de riesgo, es decir, esa población debe siempre ser atendida en temas de prevención de la conducta suicida. Como les hablaba, los efectos sobre la autoestima, el afecto positivo, es decir, que es producto de la vinculación con el otro, ¿cierto? Esas relaciones afectivas, no solamente en cantidad, sino en calidad, es decir, con cuántas personas me relaciono, pero con cuántas personas tengo vínculos fuertes y duraderos, ¿sí? Eso es importantísimo. Y la falta de regulación emocional. Acá en Colombia está pasando algo interesante y es que desde el gobierno nacional se ha establecido una cátedra, es decir, va a ingresar a los colegios, van a ingresar a los colegios unas cátedras sobre inteligencia y educación emocional. Para nosotros podría ser algo muy positivo, digo nosotros, es para los profesionales que venimos interesados por este tema, porque podría ser la oportunidad para empezar a educar en inteligencia emocional. Sin embargo, lo que estamos también interesados en conocer es esa propuesta, cómo o qué está incluyendo dentro de la escuela que tenga que ver, por ejemplo, con estos procesos de desarrollo cognitivo. O si simplemente les vamos a hablar de las emociones, ¿cierto? Es decir, los vamos a educar en qué nivel. Es un buen inicio, es una propuesta que se va a implementar en los próximos tiempos dentro del sistema educativo nacional. Y ahí, por supuesto, como les decía, hay una oportunidad. No sé cuál será la experiencia de países en Latinoamérica al respecto, pero los países que han implementado estas estrategias han logrado reducir en algunos índices o en algunos indicadores la muerte por suicidio, ¿sí? Sobre todo en las edades donde se agudiza más, que es en la adolescencia. Hay otros factores individuales como la depresión y la ansiedad, que también la literatura los ha reportado allí claramente, pero también hay otros trastornos a los que debemos, ¿cierto?, tener presente para prevenir en esas etapas. Por ejemplo, hay vinculación de lo que nosotros llamamos patología dual, es decir, las personas que consumen sustancias psicoactivas y cómo el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, genera o precipita psicosis o cuadros psicóticos vinculados con la esquizofrenia.
¿sí? Entonces, allí también hay un campo de estudio y análisis interesante. En el tema de la familia tenemos el abuso en cualquiera de sus ámbitos y en cualquiera de sus formas. Se considera un factor de riesgo. ¿M? Los abusos también suceden fuera de la familia. Sí, pero digamos que aquí la literatura no lo reporta dentro de esta categoría, adicional a la presencia de violencia en el hogar. Pueda que el niño no sea la víctima directa de la violencia, pero presenciar violencia lo puede también vulnerar. Y ahí Catalina nos mostraba también un ejemplo donde hay a veces relaciones conflictivas en el hogar que no se gestionan de manera adecuada, que también podrían estar afectando a los otros integrantes, a los integrantes de la familia. Las malas relaciones con los padres y la familia. Esto sucede sobre todo en la adolescencia, donde por supuesto hay naturalmente una ruptura o una defusión, los llamaríamos clínicamente, entre el pensamiento, las ideas y las expectativas de los padres y el pensamiento, las ideas, las creencias y las expectativas de los adolescentes. Sí, es decir, allí lo que se sucede es que como hay más contacto y más importancia en la vida social fuera de casa para los adolescentes, pues ahí por supuesto ellos tienen información que contrastan y que en ocasiones genera tensiones familiares, y cuando los padres, es decir, en el hogar no sabemos cómo gestionar ese tipo de tensiones, pues puede afectar las relaciones y los vínculos. La ausencia de afecto y de seguridad parental, incluso en cuestiones básicas como el cuidado y la alimentación. Uno podría pensar como padre que pues eso no tiene un efecto, pero sí el descuido de esas necesidades básicas tiene un impacto en toda la construcción psicológica y del vínculo fraternal. ¿M? Y los conflictos familiares no resueltos, es decir, crisis por las que podrían pasar, sí, podrían pasar las familias en cualquier momento: el fallecimiento de un ser querido, una pérdida laboral, unas dificultades económicas, ¿sí? Situaciones, por ejemplo, de migración. Esos conflictos o esos momentos de crisis que no se resuelven y que no son acogidos, que no son gestionados, también pueden ponerlos en riesgo. De manera social y contextual, pues tenemos el aislamiento social, los sentimientos de pertenencia frustrada, que ya los explicamos, y ahí entran elementos relacionados, por ejemplo, con el acoso escolar, el bullying, el ciberbullying y todas esas em, formas de violencia conocemos en el contexto escolar o fuera de él también, que podrían estar afectando a los niños y adolescentes. El escaso apoyo social global, es decir, que se cuente con una red de atención integral en la salud física y mental de las primeras infancias o de la primera infancia y de la adolescencia. Y aquí hablamos principalmente de la atención primaria en salud. Acá en Colombia, pues la atención de, por ejemplo, del psicólogo, aunque está incluido en el plan obligatorio de salud, pues es muy difícil acceder a una cita con estos profesionales, y mucho más con psiquiatría, donde se necesita, por ejemplo, revisar algún síntoma particular. Entonces, es un reto que se tienen, y además también nos llama a las instituciones de educación superior o a las organizaciones que investigamos y tratamos este tema, nos hace un llamado para revisar qué tanto nos estamos vinculando o estas investigaciones se están vinculando con el sistema de salud. Es decir, si se están dialogando, si hay una interpelación entre esas instancias para poder prevenir y favorecer la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en el mundo. Esa es una pregunta y un reto que tenemos. Por supuesto, ya vienen elementos relacionados con la discriminación y el apoyo social contradictorio, que por supuesto todos esos elementos socioculturales que sufrimos algunas regiones, ¿sí? Y algunos grupos
Por ejemplo, en nuestro país, la población indígena, ya también hay otro avance en un estudio que estamos haciendo con Catalina relacionado con ese tema y cómo las poblaciones indígenas están presentando eh, sí, unos índices, unas tasas de suicidio altas en nuestras regiones. Entonces, allí, por supuesto, también hay muchísimos retos. Em, bueno, aquí entonces el panorama de lo que nosotros hemos mapeado frente a los factores de riesgo. Cata les va a compartir los factores de protección, que por supuesto son muy valiosos también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para iniciar este apartado, pues yo creo que es posible y pertinente decir que todos los factores de riesgo se constituyen en un factor de protección si los miramos al revés, ¿cierto? Como en un sentido contrario. Es decir, que cuando tenemos conflictos a nivel familiar, si los gestionamos adecuadamente, si nos sentamos, hablamos con nuestros hijos, dialogamos, entonces esto va a ser un factor protector. ¿Cierto? Es decir, que esa situación o ese conflicto no va a trascender en esos procesos mentales en mis hijos, sino que voy a posibilitar enseñarle que hay un conflicto, hay una situación, problema, pero podemos solucionarla, podemos anclarla con em, como con esas emociones y esos procesos que nos permiten salir adelante. Entonces, dentro de esos procesos, factores, perdón, de protección, vamos a encontrar pues que un adecuado funcionamiento familiar va a ser muy importante para nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso no quiere decir que la familia tenga que tener una característica particular. Sabemos que existen múltiples tipos de familias, pero que cada una desde nuestra particularidad pues vamos a encontrar ese camino de tener una funcionalidad adecuada y que en ese sentido pues vamos a poder generar esos factores de protección en nuestros hijos, ¿cierto? A nivel de enseñarles desde el hogar, desde la escuela, como lo mencionaba Estefanía, con diferentes redes de apoyo a nivel institucional, pues esos procesos de gestión emocional, de reconocer sus emociones, gran parte de de muchas situaciones que vivimos incluso como adultos y que se relacionan o se vinculan con todo ese proceso de la teoría de la mente, es esa identificación de lo que sentimos y la falta de herramientas que tenemos para poderlas procesar o gestionar. Entonces, si empezamos este trabajo desde que están chiquitos y les empezamos a enseñar a identificar y a tener empatía con sus propias emociones, con sus propios procesos, pues van a empezar a gestionarlos de una manera más adecuada y esto no va a ir generando esos errores en la teoría de la mente, sino que los van a empezar a comprender como procesos naturales de la vida, de lo que los constituye como seres humanos y de esa manera los van a empezar a tramitar. Pero aún vemos desde la cotidianidad que incluso como adultos nos cuesta reconocer y tramitar muchas de nuestras emociones. Entonces ese desarrollo de esa inteligencia emocional se va a ir dando desde pequeños y es importante empezarla a trabajar como un factor de protección individual, pero claramente anclado a esos procesos familiares y a esos procesos contextuales y sociales que se dan desde la escuela, desde la relación con los otros. Tener los niños también en actividades extracurriculares va a ser muy importante porque les va a permitir generar esas redes de apoyo, encontrar esos amigos que van a ser fundamentales para poder sentirse en compañía, tener con quién hablar, con quién expresar, desarrollar también en ellos desde diferentes estrategias, habilidades que les permitan reforzar la memoria, el razonamiento, la lógica, por lo mismo que explicábamos anteriormente, y es como los niños en ciertas edades pues no tienen como esa madurez cognitiva para identificar que algo no es literal, sino que está relacionado, vinculado con otra situación, como en el ejemplo que les dábamos del niño con los problemas familiares. Entonces, ese desarrollo de habilidades pues va a permitir posteriormente que pueda ir entrando en esos procesos de razonamiento y que no se quede con ello como algo personal. Em, tener también esa buena relación con los papás. No, esto no involucra que o no implica que los papás tengan que vivir juntos o que tengan que ser los mejores amigos, pero sí es importante que los niños se sientan escuchados, que se sientan atendidos y esto nos implica dentro de nuestros sistemas familiares, pues que podamos estar vinculados o que de alguna manera sepamos cuáles son los gustos de nuestros hijos.
qué están viendo, qué no les gusta, qué les agrada, qué les desagrada. Creo que como papás y como sociedad tenemos esa enorme tarea, pues de estar muy al pendiente por lo que nos decía Estefanía, un factor de riesgo importante es ese acceso a las tecnologías. Entonces, estar al pendiente, al tanto de lo que ellos consumen dentro de este entorno digital, que es imposible, pues como ahora sacarlos de ese entorno porque es en el que nos movemos todos, pero sí podemos estar al pendiente, podemos saber qué ven, tomarnos momentos para analizar incluso esa programación o esos lugares donde ellos ingresan. Eso nos va a ayudar a protegerlos, a entender también cómo pueden operar ciertos contenidos en su mente. A nivel de familia, también generar esa buena cohesión en la familia, que hayan en la medida de lo posible buenas relaciones con las parientes más cercanos, tener esos grupos de amistad, como lo mencionaba, en el colegio o en actividades extracurriculares, tratar de que esos espacios en los que ellos se mueven sean espacios de una cohesión vecinal, que se sientan seguros, protegidos, de saber y participar, si es posible, de esas redes de apoyo institucional que nos permiten, digamos, tener orientación, apoyo. En Colombia existen y creo que en todos los países funciona de la misma manera. Hay algunas líneas específicas a las que podemos llamar y hay orientación psicológica. Yo personalmente por acá en este tablerito y mi familia lo sabe, mantengo ahí como los números más importantes. Entonces es también importante enseñarle esto como a nuestros hijos, esas nuevas políticas a nivel de país que surjan en cada uno de los países a raíces de todos estos estudios, que nos permitan generar esos planes de contención, de poder generar estrategias que nos ayuden. Pero nosotros desde casa, y es algo como que también queríamos dejar acá presente, y es que en pequeñas acciones podemos ir gestionando o protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes en esa teoría o en esa, sí, en ese desarrollo de esa teoría de la mente, y los puede proteger frente a una ideación suicida. Y es esos vínculos fraternos, esa empatía, el amor, la escucha, el ponerse a veces en el lugar del otro, el sentarse, escuchar, aportar algo de cariño. Sí, no estamos hablando de sacar tiempos pues demandantes, porque sabemos en tantas digamos situaciones que vivimos en la actualidad de muchas ocupaciones, pero que si como familias empezamos a trabajar en unos minutos, así sean pocos, de calidad cada día con nuestros niños, y en los colegios trabajamos como maestros ese tiempo de calidad, de esa escucha, y esa observación también muy atenta de lo que pasa en esos entornos, pues podemos prevenir y mitigar muchas situaciones. Entonces, como ven, existen muchos factores de riesgo asociados desde la parte individual de cómo yo me entiendo y entiendo ese contexto que me rodea, también familiares, sociales, que no podemos muchas veces manejar, pero también existen muchos factores de protección que podemos implementar desde casa, en universidades, colegios, y que nos van a permitir de alguna manera, si somos muy juiciosos, ir mitigando un poco y atendiendo y comprendiendo cada día mejor este fenómeno del suicidio. Por acá Estefanía nos va a hablar un poquito de esto. No, esta imagen la quisimos traer para compartirles ese resumen de cómo es que se vincula la teoría de la mente con esos factores de riesgo y de protección. Entonces, lo que están viendo ustedes en las esferas o en los círculos verdes son los factores de protección. Entonces, ahí los enlistamos: las actividades extracurriculares, el comportamiento prosocial, el apoyo familiar, una red social amplia, la empatía, las amistades significativas, esos vínculos con nuestros pares, la inteligencia emocional. Entonces, ver incluso también cómo se vinculan estos factores de protección con los factores de riesgo, ¿sí? Es decir, como lo decía Cata, claro, si hay ausencia
o no tenemos la posibilidad de tener este factor protector, pues es posible que se generen otros factores de riesgo que no estamos mapeando, pero que también podemos ver es si tenemos escasez en unos factores de protección, pues también hay otros que podemos potenciar, de los que podemos echar mano para prevenir o para intervenir muchas veces. Entonces, esto es una radiografía muy sencilla, pero para nosotros diciente de este panorama frente a lo que significa el desarrollo cognitivo de la niñez y la adolescencia y el desarrollo también social, cultural y geográfico, ¿cierto? Es decir, que estamos ubicados en cierta región y eso también hace la diferencia. Bueno, a modo de conclusión, pues una de ellas tiene que ver con ese acceso a los servicios de salud y la revisión sobre las barreras de acceso, la discriminación y, por supuesto, un inadecuado o un adecuado, si eso va a depender, sistema de atención a las crisis o atención a ciertas conductas, en este caso, por supuesto, a la conducta suicida. Es decir, que las instituciones donde están o donde permanecen, inclusive la familia, identifique y tenga claro las rutas de acción cuando tiene dificultades. Creo que ahí hay todo un reto por trabajar en diferentes niveles, desde el núcleo familiar hasta el nivel social y cómo vamos integrándonos las instituciones para poder ir eliminando esas barreras y esos factores de riesgo que social, cultural y económicamente sabemos impactan en la salud mental. La teoría de la mente, pues ya vimos, la mayoría de los estudios lo que muestran es que en la medida en la que hay déficit en habilidades de teoría de la mente, sobre todo cuando tengo dificultades para interpretar, ¿cierto? Para empatizar, para por ejemplo, comprender la ironía, el sarcasmo, las dobles intenciones, ¿cierto? Cuando somos muy literales o cuando los niños son muy literales, ahí es donde encontramos mayores dificultades en el desarrollo cognitivo y por supuesto esto está vinculado con los déficits en las funciones ejecutivas, que ese es otro elemento y que tiene que ver sobre todo con el control de impulsos, con esos procesos de metacognición, es decir, donde yo reflexiono sobre lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento, para poder reevaluar, incluso adelantarme a los riesgos que podrían tener mis decisiones. Entonces, ahí hay situaciones que debemos tener en cuenta y, por supuesto, la regulación emocional y todo ese andamiaje que venimos trabajando con relación a la educación en lo que significa sentir y expresar la emoción, ¿sí? No solamente la mía, sino la de los demás. A nivel social, en la medida en la que nosotros podamos propender por generar oportunidades en las que los niños, las niñas y los adolescentes se sientan incluidos, se sientan pertenecientes, se sientan valiosos, pues por supuesto van a haber menos sensaciones de aislamiento, de rechazo y las relaciones interpersonales seguramente se van a mantener en un nivel adecuado y sano. Bueno, Cata. sí, finalmente ya por acá que veo a Juan que nos está mirando. em, Creo que todo lo que hemos dicho es bastante importante, pero dentro de las conclusiones más grandes que encontramos o de los aspectos a resaltar es que efectivamente ese uso excesivo de esas redes sociales y el abuso infantil resaltan como dos puntos muy fuertes a nivel de riesgo en ese impacto en el desarrollo de la teoría de la mente, que todas esas habilidades que se pueden desarrollar a nivel social son clave para poder desarrollar empatía, inteligencia emocional y un comportamiento prosocial y que por tanto se van a convertir en esos factores protectores que van a generar un adecuado funcionamiento de esa teoría de la mente a lo largo de la vida, que las relaciones con los demás y esas redes de apoyo son bastante importantes, especialmente la familia, para generar esos factores protectores y que las personas en general nos podamos sentir seguras, no solamente los niños, sino en general. Y bueno, esto era como lo que teníamos para compartir. Como ven, hay mucho de qué hablar sobre este tema. Nos quedan muchas puertas abiertas también para seguir investigando, para poder comprender y obviamente con toda la disposición para aportar en esta gran problemática que tenemos del suicidio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestras. Lamentablemente por el tiempo ya no podremos tener el espacio de preguntas. Agradezco su participación y haremos entrega de un reconocimiento por su excelente participación. Voy a compartir pantalla. ¿La pueden ver? ¿Sí? Fundación Preven hace Cuidando y Pensando en tu Salud y de la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos de la Salud, a través de la Salle en Nezahualcóyotl, otorga la presente constancia a las maestras Yuri Estefanía Perdomo Jurado y a la maestra Catalina López Ruiz por su participación como ponentes en la webinar Cognición Social y Conductas Suicidas en niñas, niños y adolescentes, llevada a cabo en el Quinto Congreso Internacional y Sexto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevado a cabo los días 27, 28 y 29 de agosto del 2025. Maestras, nuevamente, muchas gracias. Sus palabras han sido de mucha ayuda para muchos y bonito día. Muchísimas gracias por el espacio. También lindo día. Hasta pronto. Muchas gracias. A los participantes les invitamos a continuar con el programa.